Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las cetonas, vamos a hablar de los ácidos carboxílicos, vamos a hablar de los usos, de la nomenclatura, de las propiedades físicas y después en el siguiente video vamos a estar hablando de las aminas. Entonces, en cuanto a las cetonas, es un ingrediente de la margarina, se usa también como disolvente orgánico, ¿verdad? En el yodo povidona y de esa manera entonces tenemos también los ácidos carboxílicos, que son un grupo de compuestos que se caracterizan por tener este grupo funcional que es el carbono, dos oxígenos y finalmente el hidrógeno. Entonces, de esa manera tenemos nosotros el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Es un carbono unido a una cadena de carbonos y acá con un doble enlace a un oxígeno y acá en este punto se une a un oxígeno con el hidrógeno. Entonces se usa el nombre del alcano, se antepone acá la palabra ácido y después el nombre del hidrocarburo y finalmente se le agrega el sufijo oico. Por ejemplo, si es un ácido de cuatro carbonos, un ácido carboxílico de cuatro carbonos, sería el ácido butanoico. Si es un ácido carboxílico de, de dos carbonos, sería el ácido eta, después noico. Y si fuera un ácido carboxílico de 5 carbonos, se antepone la palabra ácido y después, en base a la cantidad de carbono, que dijimos que va a ser 5, entonces va a ser el ácido pentanoico. De esa manera, entonces, se denominan los ácidos carboxílicos. Entonces, tenemos el ácido metanoico que tiene un solo carbono, el ácido etanoico que tiene dos carbonos. También esto se conoce como ácido acético y es uno de los componentes más importantes del vinagre. Entonces el que tiene tres carbonos, el ácido propanoico, que también es importante y se le conoce con el nombre de ácido propiónico. Y tenemos también el ácido butanoico, uno, 2, 3 y 4 carbonos y entonces se le agrega la palabra oico al final, el sufijo oico. Primero le agregamos la palabra ácido, butanoico, buta por la cantidad de átomos de carbono y finalmente el sufijo oico, ácido butanoico y también el ácido butírico que es un metabolito en muchos casos de ciertos microorganismos que hacen que algunos productos alimenticios cambien de sabor. Son moléculas generalmente polares, al igual que los alcoholes, y pueden formar fuentes de hidrógeno y eso hace que altere sus propiedades tanto físicas como químicas. El grupo carboxilo, el COOH, le confiere ese carácter polar, pero dependiendo de la cantidad de carbonos, entonces le confiere también un carácter apolar. Si tiene una larga cola de carbono. Entonces es una molécula con un extremo polar y el otro extremo es apolar. Entonces, en cuanto a los puntos de ebullición, va variando en base al número de átomos de carbono que tenga la molécula. Mientras más átomos de carbono tenga, más pesado es y más difícil es que pase al estado de vapor y más fácil es que permanezca en el estado líquido o en el estado sólido. Pero el ácido metanoico, por ejemplo, que tiene un solo carbono, tiende fácilmente a volatilizarse en el ambiente porque es más liviano. En cuanto al punto de fusión, depende en muchos casos de la cantidad de átomos de carbono, pero no es el único factor que influye en su punto de fusión o su punto de ebullición. También la presencia de dobles enlaces, también la presencia de algunos compuestos dentro de la molécula puede influir en sus características y propiedades. Entonces, tenemos nosotros el ácido metanoico y vemos su punto de fusión, vemos su punto de ebullición y vemos también su solubilidad en agua, ¿verdad? Entonces, de esa manera, vemos que existe una gran diferencia entre el punto de fusión en base a la cantidad de átomos de carbono que tenga la molécula. El metanoico
tiene un solo átomo de carbono, entonces su punto de fusión es a 8 grados centígrados. El etanoico ya es el doble, y después tenemos el propanoico, el butanoico, y así sucesivamente, ¿verdad? De esa manera, entonces, la cantidad de átomos de carbono influye en los puntos de fusión, en los puntos de ebullición de estos ácidos grasos. Entonces, de esa manera, estas propiedades reaccionan con hidróxido de sodio y pueden formar jabones. Con soda cáustica reaccionan los ácidos carboxílicos, y estos ácidos carboxílicos son muy abundantes en los aceites y también en las grasas. De esa manera, entonces, se puede preparar jabones a partir de los ácidos carboxílicos que componen los aceites y las grasas. Entonces, al mezclar con una base, eso va formando ciertas sustancias con caracteres, con las características del jabón. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.